hicimos muy poquito, no fuimos menos de 100.000. Por eso es curioso que cuando los mexicanos quieren pedir perdón, deberían pedirse perdón a sí mismos, porque lo que hicieron aquello fueron sus antecesores, no los nuestros, ¿no? Que la mayor parte no se fueron de aquí. Pero voy a hablar de un milagro civilizatorio, que es el milagro de los 300 años. De que se habla poco, es un agujero negro, porque se han intentado ocultar. Se han intentado ocultar de muchas maneras. Una, de nuevo, lo que estaba diciendo antes, porque hemos olvidado el poder de las marcas. Podrá ser discutible, pero miren ustedes, yo hago una pregunta, ustedes piensan una marca ordenador y seguramente en la imagen se le aparece la manzanita, que es el más caro, y además sus aparatos se hacen en países donde no se respeta la legislación laboral, pero da igual porque ha ganado el mercado. Si yo les pregunto una marca de buscador, seguramente todo el mundo empiece en Google cuando ya no es el mejor, pero ha ganado el mercado. Si yo pregunto cuál es el sucesor del Imperio Romano, pues seguramente digan que es el Imperio Romano Germánico, cuando ellos no hicieron la obra civilizatoria que implicó el Imperio Romano, sino los hispanos. Lo voy a demostrar, de todo lo que estamos hablando. ¿Y por qué hay que llamarlo? Porque en el imaginario colectivo estamos fuera del discurso. Estamos fuera del discurso. Y lo importante de ser sucesor del Imperio Romano no es baladí, porque, sea justo o no, para Occidente, aunque sean términos generales, la base legitimadora es el Imperio Romano. Que igual no es justo, porque el Imperio Romano también tuvo una leyenda negra de la que nadie habla. Bien, el poder de las marcas en la historia, vamos rápido, somos católicos, pero no leemos la Biblia, no la leemos completa. Aquí la frase de San Mateo, aquí que os envío como ovejas en medio de lobos, así funciona el mundo, desgraciadamente, y dados consejos, sed mansos como palomas, eso sí lo llevamos bien, somos muy simpáticos, pero astutos como serpiente, eso lo hemos olvidado. Somos hispanobobos, pero no hispanoastutos, y así nos toman el pelo en general. Hemos ignorado el poder de las marcas en la historia, y esto hace que cada vez somos más, sí, pero podemos menos. ¿Por qué será? O estamos divididos, dependientes, enfrentados, y nos equivocamos de enemigo. Algo habrá que cambiar. Creo que era Einstein que decía que era estúpido pensar que las cosas van a cambiar haciendo las mismas cosas. Algo habrá que cambiar. Algo habrá que cambiar. Yo propongo cambiar por de pronto la denominación. Porque tenemos una baja autoestima. Este es el mapa de Europa, conocen quizás este estudio, en donde se muestra que España es el país de Europa con menor autoestima colectiva. Tener mucha autoestima también es malo, te convierte en narcisista y quieres hacer cosas que no puedes, o invadir países como Rusia. Pero, claro, tener poca autoestima también es negativo. Lo importante es tener una autoestima normal, en torno al 50%, como tiene, por ejemplo, Suiza o incluso Alemania, a pesar del nazismo. Hay que aprender de nuestros competidores o incluso socios, ¿no? Tenemos menos autoestima que Estonia, y no sé si Estonia hizo algo parecido a lo que hizo este pueblo. La realidad es que la primera revolución global la protagonizaron los hispanos, y no se nos achaca a nosotros, y que el siglo XVI fue el siglo de las luces, también el siglo de oro de la filosofía, como decía Nicole, que también ha sido cancelado mucho más antes de que apareciera el movimiento woke. El movimiento woke apareció entonces ya para cancelar todo lo hispano. Porque la revolución primera fue la revolución hispana, fue planetaria, fue tecnológica, fue comercial, fue social, ha dicho Julio, las leyes de Burgos, fue alfabética, universalizó el lenguaje, se podía traducir porque universalizamos la gramática de Nebrija, y el protagonista era el hidalgo, el caballero, el ser humano que creía en Dios. Creo que para meterse en aquellas carabelas había que creer en Dios, porque si no, no te metías, ¿no? Hoy no te irías ahí ni a Ibiza. Y la base conceptual era el humanismo cristiano. Hay otra gran revolución que cambia el mundo, hay otras, pero creo que son menores, que es la revolución industrial, pero aquí fue como extractiva, solo afectó a la metrópoli. Las colonias tenían monocultivo. ¿Y quién lo protagoniza? Ya el obrero, que necesita una máquina para funcionar. Todavía la máquina depende del obrero, pero el obrero ya se mercantiliza. ¿Cuál es la base conceptual? El utilitarismo protestante. Y hoy vivimos la tercera gran revolución, esta sí planetaria, que encabeza en Estados y China, que tanto monta tanto, y que tiene una base tecnofinanciera. ¿Cuál es el protagonista? Un humano ya tecnodependiente. Ya la máquina no necesita al humano para funcionar, el humano necesita a la máquina para funcionar. ¿Quién manda sobre quién? El hombre-máquina. ¿Y quién manda aquí la ideología posmoderna? La disolución del ser humano, del humanismo cristiano que protagonizó la primera globalización, hemos pasado al transhumanismo del humanismo light, donde el ser humano se disuelve.
Nos dicen a menudo que hay que elegir entre marxismo, comunismo o capitalismo tecnofinanciero. Esto es falso, son dos ideologías realmente que se necesitan una a otra, dos caras de la misma moneda. Realmente es una distracción, de nuevo, es el juego del trilero para olvidar que hubo un pensamiento anterior que fue el humanismo liberal social hispano. Mónica Nicolello, por ejemplo, una autora uruguaya, habla del Estado social hispano. ¿Por qué? Porque Estado social liberal, cosas que no se pueden decir con el adjetivo hispano, supo unificar la idea de comunidad, ya hablaba Paloma, ¿no? La comunidad católica, la comunidad de miembros de la Iglesia, la idea de solidaridad, con la idea de libertad y la idea de comercio. Eso dio una prosperidad justa que se ha olvidado y que debe ser olvidada porque fue sustituida, como yo digo, por un imperio sin moral. La clave es recuperar ese modelo originario para ir ahí a buscar el origen de lo que nosotros tengamos que definir. Se puede ser culto citando solo autores alemanes, se puede ser culto citando autores ingleses, se puede ser culto citando autores franceses, a ver si ya aprendemos a ser cultos citando autores españoles, que es el origen de todo. Entonces, rápidamente, ¿Sacro Imperio Romano Germánico o Sacro Imperio Romano Hispánico? Muy rápidamente, hay más datos en el libro. Fue sacro, pues mire, rompió con Roma. A partir de Carlos V, el Papa ya no coronaba al emperador. Fue imperio, el emperador no tenía poder, era un primus inter pares, quien tenía poder eran los príncipes alemanes. Fue romano, no solo hablaba latín. Fue germánico, no existía Alemania. Pero tiene la marca, como Apple. Nosotros que fuimos sacro, hombre, evidentemente defendimos a Roma por encima de nuestro interés. Y así nos fue, muchas veces, políticamente. Porque el papado no siempre fue justo con nosotros. Fue un imperio, el emperador, se llamase rey, en el fondo, no nos dejemos engañar por los nombres, lo que había detrás es un emperador romano, que transmitió la cultura greco-romana y la lengua común era hispana. Por lo tanto, claro que podemos hablar de Sacro Imperio Romano Hispánico. De hecho, estuvo a punto de ser Sacro Imperio Romano Germánico Hispánico, si el sucesor de Carlos hubiera sido Felipe, a todos los efectos. Sin embargo, se dividió en dos. Fernando, que era un rey educado en España, curiosamente fue el emperador del Sacro Imperio, y Carlos V dejó lo que más quería a quien más quería, a Felipe II. Por lo tanto, ¿por qué no hablar de Sacro Imperio Romano Hispánico cuando el propio Carlos se consideraba rey de dos mundos? ¿Por qué cortamos las alas a lo que ya fueron un pájaro que volaba con dos alas? Monarquía hispánica, sin duda, hay otras denominaciones, pero también imperio hispánico, no es anacrónico. Los reyes se denominaban a sí mismos de vez en cuando emperadores de las Indias, como antes emperadores de las Españas. Cito los libros en mi libro. Y al fin y al cabo, como ha dicho también, creo que ha sido Paloma, la composición del imperio hispánico era similar al romano, con virreinatos, reinos y provincias, que era muy similar. Por lo tanto, ¿qué hicimos nosotros realmente? ¿Qué hicimos? Pues construir un caso de éxito compartido, con dos patas. Una que hemos olvidado, o que nos han hecho olvidar, acaba de hablar Patricio, del Real de A8. ¿Por qué no continuó esa moneda global después de las independencias? Porque no nos dejaron, era poder económico. Esta parte, el romano hispánico, lo que nos unió, lo ha separado el hombre anglosajón y los hispanobobos, que se lanzan piedras contra su tejado pensando que no le van a dar. ¿Qué era esto? Pues una filosofía de primer orden, unas infraestructuras como las romanas, pero más allá. Yo digo que el imperio hispánico fue el imperio romano plus ultra geográficamente, pues trasladó lo que había en el Mediterráneo al Atlántico y al Pacífico, pero plus ultra cualitativamente, porque todo lo llevó más allá. Las infraestructuras hidráulicas fueron mayores allí, las calzadas fueron mayores allí, los puertos, las ciudades con el plan hipodámico, las catedrales, las iglesias. Realmente fue una construcción increíble. También los modos de gobernar, con 5 fundadores que debían estar entre los 5 fundadores magníficos de cualquier modelo político. Y, por cierto, con una mujer, Isabel, Fernando, Carlos, Felipe y el cardenal Cisneros. Y con un modelo económico que funcionaba, también se ha dicho y se va a decir aquí, con un modelo integrado de mercado, con solidaridad con los fondos situados, con una moneda global, con un comercio que era el centro del comercio mundial que unía Asia, América y Europa. ¿Por qué nos han hecho perder esto? Porque no interesaba geopolíticamente. Sin embargo, hay una parte que sí que mantenemos. Mantenemos
la parte sacra y romana, a pesar de todo, porque ellos también querían cargarse la lengua, la religión y la cultura, pero eso se mantiene con muchos problemas. La lengua se mantiene, pero está siendo atacada, la religión se mantiene, pero está siendo atacada, las iglesias evangélicas, por ejemplo, y la cultura se mantiene, pero nadie la quiere unir. Bailamos la misma música, Alejandro Sanz o Despacito, pero no hay un mercado único del libro, no hay un mercado único de la cultura, cuando España vende más libros a América que a Europa. Curioso. Yo digo que si el carbón y el acero no unió a Europa, a nosotros nos puede unir la lengua y la cultura. ¿Y esto significa en qué? En que podemos reconstruir esto con la comunidad hispánica, lo que puede volver a unirnos. Aquí hay que pasar un poco de la reflexión a la acción. Está bien seguir hablando del relato, de la historia, por supuesto que hay que seguir sacando cosas de la oscuridad, pero hay que pasar a la acción. Esto es un cuadro con el que quiero acabar. Hubo una vez un éxito hispano basado en la unidad, en la moral y la eficacia. Llegó la división y la leyenda negra, y entonces llegó la decadencia, la violencia, el caos y la corrupción. Gracias al revisionismo histórico iniciado hace unos poquitos años, estamos en un proceso de indignación. Esa indignación debe pasar a la acción. Yo planteo un plan de acción de 20 medidas que presenté en el Congreso de Cartagena de Indias, organizado por el IGE. Solo digo 3 ejemplos. Es indignante que nos sometamos a los premios Oscar del cine con el mejor película extranjera compitiendo con otros, cuando somos 550 millones de espectadores. No tenemos los Oscar hispanos. Es indignante que nos sometamos a unos premios Nobel que dan ellos. Un ejemplo, a Mojica, que crea el CRISP, no le dan el premio Nobel, se lo dan a 2 discípulas suyas. Creamos los premios Nobel hispanos. O es indignante que nuestros cocineros vayan a Francia, que les cuelguen un neumático en la cabeza para hacer propaganda gratuita de Michelin. ¿Por qué no podemos tener un reconocimiento hispano de la cocina, que es la mejor del mundo? Acabo, 2 preguntas, acabo. Si Francia o Inglaterra hubieran descubierto y evangelizado América con la obra civilizatoria que hiciéramos nosotros, ¿alguien duda de cuál sería el Sacro Imperio Romano? Segunda, si Southampton fuera español, ¿qué harían y cantarían los ingleses? ¿Seríamos socios de la OTAN? Despierten, señores, despierten del estado de ingenuidad. Gracias.